recordarlo y van a estar atentos porque vamos a ir haciendo preguntas. Saben que se califica también la participación, se bonifica, diríamos, la participación. Ustedes van a llevar su control cuando yo les diga punto extra, entonces también yo llevo el control y al final conciliamos la cantidad de participaciones con lo que tienen ustedes y se le abona eso en sus nota final. ¿Qué vamos a mostrarles ahora? Esto es lo que viene a ser un emplazamiento donde tenemos equipo para el acerrío, ¿no? El acerrío de madera. El tema que vamos a tratar es justamente eso, decir que es cierta. Vamos a llevar esto más arriba. Vamos a organizarlo. Si es que observan ustedes, entonces se trata de una planta donde vamos a proceder a indicar todos los equipos que se necesitan para la primera transformación. Ustedes pueden ir anotando todo lo más destacado y yo voy a preguntar luego. Entonces todos tienen que estar atentos. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Entonces en la primera transformación, desde luego hay un espacio donde se acumulan las trozas, las troncas, y se las clasifica por diámetro y por longitud. Y de ahí se introduce a esta parte ya donde se va a hacer el corte, y hay etapas que se deben superar. Entonces, en este primer caso tenemos lo que viene a ser la sierra wincha. Este sistema de corte es el que se utiliza para poder abarcar diámetros grandes, por ejemplo, ¿no? En cambio, una sierra circular ya es para diámetros más pequeños. Esto es lo que tenemos en las construcciones, por ejemplo, para diámetros o espesores más pequeños, ¿no? Pero esto es para las trozas, para desdoblar la madera así como la tenemos ya acá, ¿no? Las piezas y las dimensiones que se requieran. Entonces, este sistema de sierras wincha, entonces, son transformadas también en su capacidad de corte del diámetro, extendiendo, digamos, esta longitud para más o para menos, para que pueda abarcar entonces diámetros grandes. Una vez que hemos superado esta etapa, las piezas de madera llegan a una sierra circular, que es donde se seccionan ya las partes en las medidas que el requerimiento nos exija. Entonces pueden ser sencillas así como esta, o pueden ser dobles también. Y el hecho es de que una vez que pasa esta etapa, aquí con una banda transportadora se lleva a otra sierra donde se hace el despunte, es decir, se corta la punta para escuadrarla y se devuelve aquí a esta otra sierra para poder hacer lo mismo, pero en el otro extremo, ya a medida. Si el pedido, por ejemplo, es de 15 pies de largo, esta va a ser la que finalmente dé la longitud en definitiva. Una vez que llego acá, esto se acumula en un pallet, este es pallet, para poder organizar el bloque, este bloque de piezas que ya se cerraron, disponiéndolo de tal manera que entre pieza y pieza, estas son las tablas, o tablones si quieren, tablas diríamos hasta 2 pulgadas, tablones diríamos tablas hasta 1 pulgada, tablones 2 pulgadas o más. Entonces se acumulan luego de esta manera, si es que esta es la dirección de la tabla, la longitud, entonces perpendicular a ella se insertan piezas de pequeña dimensión, como ser de 1 pulgada por 2 pulgadas, por ejemplo, en forma transversal,
¿Para qué? Con el fin de que la madera permita el ingreso de aire entre las piezas y se produzca el secado natural de la pieza, porque va a estar abarcando entonces el aire por los espacios que dejan estas camadas. Cuando el equipo de transporte entonces carga el pallet, llevando el pallet, desde luego aquí inserta hasta su garfio, sus garras, digamos, inserta acá y levanta toda el bloque. Y se tiene aquí para el cargueo y de aquí ya para llevar a la venta directamente o al secado, a la planta de secado. El secado le da un valor agregado, es decir, que no se podría construir un mueble si es con madera verde, por ejemplo, ¿no? No va a tener un buen resultado. Tiene que secarse. Y secar significa reducir la cantidad de agua de un 12% para abajo. Cuando hablamos de 12%, se llama humedad de equilibrio de 12%. Esa humedad de equilibrio está condicionada está en función más bien de las características como ser de la zona, ¿no? Características de la zona por su ubicación geográfica, como ser lluvia, viento, todo aquello, altitud, nos proporciona un 12% de contenido de humedad para nuestra región, por ejemplo, ¿no? Con una altitud de 400 metros sobre el nivel del mar, que está la ciudad de Santa Cruz, y la presión atmosférica que tenemos también. Eso define entonces la humedad de equilibrio de 12%. ¿Qué significa ese 12% de contenido de humedad? Que si no provocamos, por ejemplo, intencionalmente una humedad adicional en la madera, o sea, una lluvia, pues dejamos la madera a la intemperie, si la protegemos debidamente, ella no va a absorber más humedad del 12%, quiere decir, ¿no? Del exterior. Y entonces se dice que la madera está estable en sus dimensiones, no se va a ladear, no se va a retorcer, no se va a rajar la madera. Esas son las características que tiene ya una madera seca, diríamos, con 12% o menos. Pero ¿cómo se logra ese 12% o menos que queremos? Es a través de un secado natural, teniendo este cuidado de apilar la madera, pero ponerlo bajo cobertizo, es decir, protegido, ese techo, que entonces lo protege ¿de qué, diríamos? Protege de la lluvia, del sol directo, ¿no? Cuando el sol en forma directa incide sobre la madera, entonces provoca un secado muy rápido, muy violento, que comienza a tensionar la parte interna de la madera y se raja, ¿no? Produce torceduras también. Entonces, por eso hay el otro sistema de hacerlo en hornos de secado, que es un sistema ya controlado. Eso lo vimos en la clase anterior, pero vamos a repetirlo así en forma rápida una vez que veamos todo lo que nos interesa acá en esta lámina que estamos mostrando. Y vamos a seguir entonces más adelante para ubicarnos en la siguiente lámina. Cuando hablamos de madera, tal vez tendríamos que darle una definición. Podíamos intentar una definición con ustedes, porque conocen el material, y vamos a procurar entonces acercarnos a una definición completa para que, por ejemplo, el parecer de Melgar Saucedo, que podrían hablarnos sobre la madera, cómo podría describir este material de construcción. Va a decir tal, es un material de construcción, ¿qué más? ¿Cómo lo define? Sería un material resistente a la tracción,
compuesto por carbono, oxígeno, hidrógeno. Así es. Sirve para el encofrado de columnas, vigas, comas, etcétera. También se puede utilizar para interiores, o sea, para alguna Ya, otra cosita más. así es. Podríamos agregarle tal vez lo que significa, por ejemplo, cómo se hace el tratamiento de la madera, de aquellas, especialmente de aquellas que son susceptibles a ser atacadas por los insectos xilófagos. Un tratamiento, un cuidado que se le puede dar es un barnizado a las maderas para poder colocarle una protección, para evitar Así es, el ataque. así es. El mismo hecho de secar la madera ya también atrae menos estos insectos, ¿no? Ustedes van a ver en los lugares donde se tienen las termitas, por ejemplo, que son lugares húmedos y donde la madera está permanentemente con humedad. Pero ya el hecho de secarla, entonces es una protección más que se le da a la madera. Pero así como dice el estudiante, hay productos químicos que son los que se utilizan para poder proteger la madera. Entonces hay productos que son para estructuras que van a estar a la intemperie, ¿no? Y otros que van a estar protegidos, ¿no? Como ser, por ejemplo, los muebles serían protegidos por el barniz que está hablando de su colega, compañero. Y para diferenciarlo, entonces diríamos sustancias oleosolubles, hidrosolubles, ¿no? Pueden ser las hidrosolubles y las oleosolubles. Aplicadas, dirían, para productos que van a estar al exterior o productos que van a estar protegidos al interior, que también necesitan entonces este tipo de protección. Y después hablábamos de la comercialización. A ver, vamos a ver, esto es el repaso de la clase anterior, ¿no? Vamos a ver si estuvo la Cerda Rivera. ¿Cómo hacemos la comercialización de la madera? Bueno, se la puede vender dependiendo del uso al que se le va a dar. Sí, pero ¿en qué unidades? Eso es lo importante. En pulgadas. Ya, a ver, Gallardo nos va a complementar esa información. Es mi primer clase, ingeniero. Ya, es su primera clase. A ver, de los que me acuerdo que vinieron, vino, a ver, Chaira vino en la clase anterior, ¿cierto? Rengijo. No, ingeniero, pero sé que se comercializa en pie cuadrado. Así es, pie cuadrado para el comercio local, habíamos dicho, ¿no? ¿Y qué significa un pie cuadrado? Vamos a preguntarle a Salvatierra, ya el segundo llamado a Salvatierra no aparece en imagen, es seña que no está, ¿eh? Vamos a empezar a borrarlo entonces. Estoy aquí, ingeniero, que mi cámara no sirve. Le aseguro que para la próxima ya lo arreglo. Ya, pero puedes indicarnos entonces cuál es la unidad de comercialización para el mercado local. Dice el pie cuadrado. ¿Qué significa un pie cuadrado? Es mi primer clase, ingeniero. Pero ha debido comprar madera. No, ya. Entonces Arturo Ardaya. Dígame, Inge. Aló, ¿me escucha? Cierto, sigue. También mi primera clase de Inge, la anterior no estaba en el grupo, no me enteré. Ya, bueno, entonces vamos a buscar otro Ortega entonces. Tenemos suerte con Ortega que vino a la clase anterior. ¿Es Oretea, ingeniero, o hay otro Ortega? No sé. Es que yo soy Ortega Oretea. Nova Said. Soy yo. Oretea, Oretea, sí, ya. El pie cuadrado nos indica que la longitud de la madera tiene que ser medida en pies, la altura y el espesor tienen que ser medidas en pulgadas. Una pulgada, ¿no? Una pulgada por un pie. Una pulgada por, a ver, creo que no está bien, a ver. Una pulgada de espesor, dice. ¿Y la otra medida? El espesor es 1 pulgada, la altura es 1 pulgada y la longitud tiene que ser un pie. Ya, a ver, ¿qué puede decirnos Saucedo?
respecto de eso? Melgar. ¿Está bien? Un pie cuadrado es... Claro, en lo que es altura y ancho, sí está correcto, se puede medir en pie y ya la longitud sería, no, en pulgada y ya la longitud ya sería en pie. Así es, entonces un pie cuadrado es un pie por un espesor de 1 pulgada. Así es, Ortega, ¿no? Oretea. Bueno, está bien. Entonces eso para que memoricemos que vamos a manejar de aquí para adelante todo el tiempo. Un pie cuadrado en hacer las transformaciones también. Cuando hablamos de la equivalencia, vamos a decir de aquí, vamos a abrir para los demás que quieren participar también. A ver, aquí está. Vamos a buscar la Pereira, por ejemplo. Un pie, ¿cuántas pulgadas tiene Pereira? Eso lo sabemos de nuestro curso de secundaria, ¿no? Vilca o Quispe. Justo se escondió cuando le pregunto. 12 pulgadas, ingeniero. Ya, pero tienes que abrir tu cámara para que te conozcamos. Ya, ¿qué dice Vilca? 12 pulgadas, ingeniero. Ya, un pie 12 pulgadas. Y 1 pulgada, ¿cuántos centímetros? 2.54 centímetros. 2.54. Y un pie, ¿cuántos centímetros? 0,3048. Metros, ¿no? Metros, y metro sería 0,3048 metros. Entonces, eso es lo que hay que memorizar, porque de aquí para adelante vamos a utilizar todo el tiempo, no van a estar buscando ayuda a memoria para eso, porque son factores de conversión muy sencillos para memorizar. Entonces, eso vamos a tener que ir memorizando. Todo eso vimos en la clase anterior, y lo que habló su compañero en la constitución de la madera también, decir que es carbono, oxígeno, hidrógeno. Las proporciones mayores se refieren en peso, ¿no? Se refieren al carbono, luego viene el oxígeno y el hidrógeno, ¿no? Y hablamos de la materia ya madera, que es la celulosa, y también hablamos de la lignina, que es el cementante. Lignina es cementante de las células, ¿no? Lignina es el que mantiene unida a la célula. Hablamos también de la primera transformación. Esta primera transformación puede ser con corte paralelo o radial. Paralelo o corte radial. Pueden ser dos tipos de corte que vamos a mostrarlo enseguida. Pero nos interesó que abarcáramos también el hecho de que vamos a necesitar para nuestro dimensionamiento las propiedades físicas y mecánicas de la madera, cómo se las obtiene, ¿no? Entonces, cuando hablamos de propiedades físicas, nos vamos a referir a la densidad, por ejemplo, al contenido de humedad y a la contracción, al achicamiento, a la reducción de sección, ¿no? Por el secado. Cuando hablamos de propiedades mecánicas, vamos a referirnos a la resistencia, como ser que resistencia a la compresión paralela, a la flexión, todo lo que tenga relación con la resistencia se agrupa en este campo. También, por ejemplo, el módulo elástico, que es para determinar las deformaciones de la madera, está englobado también en esto. Entonces tenemos propiedades físicas, propiedades mecánicas y también dinámicas, digamos, para cargas repetidas, por ejemplo, en algunos casos, ¿no? Esa. Entre las propiedades físicas también podríamos citar el coeficiente de dilatación lineal, por ejemplo, ¿no? Ya, y hemos hablado algo de secado en horno. La temperatura que se requiere para el secado en horno tiene que estar controlada también, hasta 103 grados centígrados, que es lo que se admite, más o menos 2 grados de un rango de para arriba y para abajo. Podría ser aceptado entonces.
¿Qué es lo que hacemos para determinar el contenido de humedad? Es secar la madera del horno a esta temperatura, pero por 24 horas. Las probetas son pequeñas las que utilizamos, pero son dimensiones padronizadas por la norma. Decir que por ejemplo, secado podía ser, para el contenido de humedad, podía ser de 5 centímetros por 5 centímetros por 15 centímetros. Entonces, esa pieza pequeña, en 24 horas se entiende que ya están secas, ¿no? Y de hecho, ¿cómo determinamos esa cantidad de humedad? Ustedes ya lo saben, en el laboratorio han hecho para otras muestras, por ejemplo, el suelo, ¿no? Entonces, se pesa la mezcla húmeda, se pesa la mezcla seca, y de ahí se saca el porcentaje de agua que contenía referido al peso seco, ¿no es verdad? Entonces, cuando hablamos de horno de secado, ya vamos a repetirlo acá, ya lo vimos en la clase anterior, enseguida vamos a pasar a eso. Y el otro secado podría ser natural, decíamos, ¿no? En cobertizo, donde esté protegida la madera del sol, de la lluvia, de forma directa, entonces, pero que permita la ventilación, y el aire que se transporte entre las caras de la madera. El tratamiento de preservación, decíamos que pueden ser productos oleosolubles o hidrosolubles. Y para la comercialización, lo que acabamos de decir, que es pie cuadrado para el mercado local y en metros cúbicos para la exportación, por ejemplo. En cuanto a la aplicación, ya su compañero también Saucedo Melgar indicó que se utilizan para estructura, para muebles, para encofrados. Vean que hemos hecho un repaso ligero de lo que ya vimos en la clase anterior, y ahora vamos a continuar entonces viendo lo siguiente, ¿no? Esta ya es una madera, un producto que se obtuvo del desdoblamiento de la madera para un máximo aprovechamiento, diríamos. Cuando se hacen pedidos de madera, se establecen espesores anchos, tal vez, y largo, ¿no? Pero el ancho puede ser un límite simplemente, es decir, quiero piezas que no sean menos de 40 centímetros, por ejemplo, ¿no? Pero esto sí, el corte mínimo que se hace es de 1 pulgada. En cuanto a la longitud, cuando hablamos de la sierra que hacía el corte, se refería a esto, ¿no? Despunte y después la dimensión que se pide en el pedido sería esta longitud, ¿no? Cuando hablábamos de la sección transversal del tronco, definíamos, por ejemplo, parte de la componente de la sección transversal, y hablábamos de albura y hablábamos de duramen. Aquí, para hacer una representación simplemente por colores, diríamos que el duramen es la parte resistente interior, ¿no? Es la que le da resistencia al árbol y la que idealizaríamos para poder utilizarla como material de construcción. Esta otra madera es una madera más nueva, diríamos, ¿no? Y es una madera que tiene ciertas características diferenciadas con esta otra. Esta está generada por células ya antiguas, muertas, diríamos. En cambio, estas son células activas todavía de la albura, por donde se transporta, decíamos, la savia bruta, desde las raíces hasta las hojas, ¿no? ¿Y qué es esa savia bruta? Es decir, las sales minerales, el agua, que toma la planta del suelo y lo transforma y la transporta entonces al resto de la planta. Entonces este es un desdoblamiento para mostrar esas características de la madera, que esta es la parte que nos interesaría para estructura, ¿no? Cuando hablamos de una producción ya industrial, tal vez ustedes puedan hacer ese negocio, ¿no? O van a llegar tal vez a hacer este negocio. Pueden haber programas, o ustedes pueden hacer su programa de corte
para obtener el máximo rendimiento de una sección circular, por ejemplo, o si es elíptica, ¿no? Pero en general podríamos decir que son secciones circulares, ¿no? Entonces, ¿cuánto abarcaríamos, cuántos pies cuadrados obtendríamos de esta sección, por ejemplo, ¿no? Con las medidas que podamos tener de referencia, entonces podríamos tener, por ejemplo, una pieza así grande, otra más pequeña de 1 pulgada, por ejemplo, para decir que fuera el pedido, y otra más pequeña también de 1 pulgada de espesor. Pero todo esto, entonces, lo puede hacer en un programa de tal manera que podamos nosotros, utilizando Excel, por ejemplo, ¿no? Y utilizando un programa, por ejemplo, el Visual Basic, que es interesante, si es que pueden ustedes practicarlo. Entonces, está hecho con esa característica, ¿no? En Visual Basic. Entonces, ustedes ponen aquí el diámetro de la tronca y todas las piezas que quieren obtener, ¿no? Y al final le da, quieta, ¿no? Al final le da entonces el cómputo también de cuánto van a obtener. Es decir, que podemos anticiparnos ya en la producción, decir, tantas troncas necesito de tanto diámetro para cumplir este pedido, ¿no? Ya se lo hace más científicamente, diríamos, lo que viene a ser la producción, ¿no? Y de hecho, cuando es para la exportación son compromisos serios, desde luego, ¿no? Que hay que cumplir en tiempo también, ¿no? Y por ahí entonces nos falta troza y ir otra vez a buscar más troza, tronca, y perdemos el tiempo y nos multan, ¿no? Por no cumplir con el pedido. Entonces, esa importancia tiene esto. Esto en una planilla de Excel le da entonces las cantidades por piezas, ¿no? Tantos pies cuadrados para cubrir todo el pedido. Vamos a ver una simulación de esta en la próxima clase, cómo funciona el programa, ¿no? Luego, nos interesa entonces, para poder utilizar ya la madera, para poderla utilizar, decíamos que nos interesan las propiedades físicas y mecánicas de la madera, porque si no, no podríamos calcular, ¿no? Y qué es lo que entendemos como propiedades físicas, ya lo hemos indicado hace rato: densidad, contenido de humedad, contracción volumétrica, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos conocer de sus propiedades mecánicas? Toda la que viene a significar la resistencia, ¿no? A la compresión paralela, por ejemplo, tracción paralela, ¿no? Corte, clivaje, dureza. Ya vamos a ver de qué se trata este clivaje, de dureza, cómo se lo obtiene. Enseguida ha sido un repaso rápido por el laboratorio para poder conocer los equipos. Unión con clavo, resistencia de unión con perno, ¿no? Es decir, elementos de unión, diríamos, ¿no? Pero también se ensayan para decir qué capacidad va a desarrollar esa conexión, ¿no? Es importante entender de que luego del dimensionamiento de los elementos, es decir, viga, columna, tenemos que ver la manera de transferir esos esfuerzos a otras partes de la estructura, como ser columna, por ejemplo. Y entonces hay que entender de que se necesitan elementos de conexión, ¿no? Y los elementos de conexión pueden ser clavos, pueden ser entalles, pueden ser tirafondos y otros tipos de conectores que vamos a verlo más adelante. Entonces, eso en resumen lo que nos importa para el dimensionamiento. Y ahora nos vamos a conocer la forma como determinar estas propiedades físicas y mecánicas, ¿no? Entonces, si hablamos de norma, la norma que utilizamos es esta, ASTM. Esta es la norma que utilizamos, quiere decir Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales, y está la norma también que tienen para hormigón, tienen también para plástico, para cerámica, para acero, ¿no? Entonces, tenemos esos manuales en laboratorio. Y bajo eso, todas estas normas, toda la América del Sur, Norte, Centro, hasta el Canadá, utilizan estas normas, ¿no? Hay otras normas que son las normas europeas,
pero las que nosotros usamos son estas porque nos llegan todas las actualizaciones de las normas que estos laboratorios hacen mucha investigación, entonces estamos al tanto de todos los cambios que puedan tener esas normas para nuestro ensayo. Dimensiones y la codificación, cuando tenemos que sacar probetas, por ejemplo, no se trata de sacar probetas en escala 1 a 1 para de nuestras estructuras, sino pequeñas piezas que puedan ser sometidas a los ensayos de las máquinas que tenemos. Por ejemplo, la máquina que tenemos, la máquina universal que tenemos en el laboratorio es para 20 toneladas. Pero las de hormigón, por ejemplo, las pequeñas que son solamente para compresión, esas pueden llegar a mucho más de 50, ¿no? Porque hay probetas de hormigón que son grandes y necesitan entonces mucha más capacidad. Pero para madera puede ser suficiente una de 20 toneladas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para eso? Para sacar probetas de 5 por 5, aquí estaría así, ¿no? 5 por 5 por 5, si es para compresión, por ejemplo, paralela, es de 20 centímetros. Si es para contenido de humedad, densidad, puede ser 15 centímetros solamente, pero igual se podría de una de 20. Entonces son probetas pequeñas, como ven, pero que hay que codificarlas, así como está acá, norte-sur, este-oeste, ¿no? Podemos ponerle para saber si hay variabilidad en lo que se refiere a la extensión desde el centro para arriba, los laterales, ¿no? ¿Qué variación de resistencia tienen con respecto a los que están más próximos al núcleo? Eso es lo que nos indican las normas para poder someterla ya a un ensayo, que se identifiquen entonces estas piezas una vez que llevamos a la máquina y podamos darnos cuenta de qué parte proviene. Cuando hay contenido de humedad, entonces las muestras que se sacan no es de aquí del borde extremo, ¿no? Del borde extremo, sino hay que alejarse de esto para poder tener una probeta. Por ejemplo, también son probetas de 5 por 5 por 15, esta podría ser, o 5 por 5 por 20 también, ¿no? Este va a ser representativo del contenido de humedad de la totalidad de la pieza, y no que saquemos una probeta de acá, porque la migración del agua hace que se seque más rápido ¿no? Estos bordes también, ¿no? Seque más rápido, entonces esto lo desecharíamos, esta parte. Y aquí estamos viendo el horno de secado, digamos, ¿no? Esto ya vimos en la clase anterior, lo describimos completamente, pero vamos a hacer un repaso rápido para que estén a la par sus compañeros nuevos. Entonces, hablamos de contenido de humedad que vamos a determinar para esta probeta. Aquí, entonces, esta es la probeta que hemos sacado, ya está codificada, N1, N2, no sé cuánto será, pero tiene dimensiones ya establecidas, entonces 5 por 5 por 15 o 5 por 5 por 20, decíamos. En este caso es por 20, ¿no? 5 por 5 por 20, A, B, C. ¿Qué es lo que llamamos? A va a ser la altura, B va a ser el ancho, ¿no? Y cuando hablemos ya de equipo, se necesita entonces una balanza electrónica para determinar su peso. Este sería un peso húmedo. Llevamos al horno, secamos, y aquí medimos otra vez las dimensiones. Ya se achicó la madera, ¿no? Perdió dimensión. Entonces va a ser esta dimensión tangencial para un corte tangencial. Aquí están las anillas de crecimiento, ¿no? Tangencial, un corte perpendicular, que sería radial. Radial, tangencial, y longitudinal acá. Entonces la madera se achica tanto en radial como en tangencial y en longitudinal. Pierde dimensiones y en consecuencia pierde el volumen también, ¿no? Y eso es lo que vamos a determinar entonces con el secado.
El secado aquí a intermedio, entonces se sitúa este horno y ya la probeta que la tenemos acá, entonces vamos a introducirla por 24 horas y de las 24 horas la sacamos, la pesamos acá nuevamente, tenemos el peso seco y de ahí podemos establecer entonces el contenido de qué va a ser peso húmedo menos peso seco dividido entre peso seco por 100, ¿no? En porcentaje se establece el contenido de humedad. Y este es un horno de laboratorio, digamos, un horno pequeñito que se lo ha hecho así con pared transparente para que podamos ver al fondo la probeta y podemos mentalizar también la temperatura acá, ¿no? Control de temperatura. Y vean que estas imágenes se van a grabar más fácilmente en la mente de todos los alumnos. Ya cuando se tiene que hacer un informe es necesario saber qué especie de madera es, hay que anotar eso, por ejemplo aquí hay yesquero. Y esto aquí se está determinando entonces ya todo lo que vendría a interesarnos como propiedades físicas y propiedades como ser, por ejemplo, contracción tangencial, ¿no? Contracción tangencial, contracción radial, contracción longitudinal, volumétrica, densidad y densidad en seco, densidad húmeda, puede ser, ¿no? Densidad seca, densidad húmeda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Posteriormente, mostrarle un secador industrial. Ya. Esto es lo que ustedes pueden en el futuro hacer un negocio con madera seca, que tiene un valor adicional, ¿no? Es decir, que ya este producto puede ser destinado a muebles, por ejemplo, para muebles. ¿En qué consiste este secador? ¿No? Bueno, aquí en la transparencia se muestran paredes que pueden estar constituidos por dos muros de ladrillo separados de 5 centímetros al interior, para poner, por ejemplo, un aislante térmico. Un muro adentro, otro afuera, y al medio, entonces, lana de vidrio, podría ser. Es un aislante térmico. Entonces, eso se hace para todas las paredes para evitar la fuga del calor que necesitamos al interior de la cámara. Y en el piso, este piso debe tener aquí también un canalito de drenaje porque hay humedad dentro de la cámara. Y para extraer eso, entonces un canal para drenar, ¿no? Un canal. Pero la parte de equipo que lo constituyen sería un humidificador. Este es un humidificador. Este es el termómetro común y corriente. Y este es un termómetro de bulbo húmedo. Este es de bulbo seco, así como se lo consigue, como se lo compra, pero este es un termómetro de bulbo húmedo. ¿Qué diferencia tiene? Aquí pongan atención, ¿no? ¿Qué diferencia tiene uno de otro? Aquí vamos a ver a los que están atentos. Vilca Quispe no está atento. Entonces, bulbo húmedo significa que vamos a tener aquí un depósito de agua. Aquí este azul es un depósito de agua. Y filamentos de algodón que comuniquen el bulbo del termómetro con el agua. El ascenso se produce por capilaridad, ¿no? Del agua. No hay contacto directo del bulbo con el agua, sino es a través de la humedad que lleva los filamentos estos de algodón. Y en consecuencia nos sirve esto para determinar el contenido de humedad
dentro de la cámara del ambiente, ¿no? ¿Qué contenido de humedad tenemos? Y entonces hay una gradiente de lectura, es decir, que si este está, por ejemplo, en 70 grados, este podría estar en 65 porque se enfría esto con el agua, ¿no? Con la evaporación del agua produce una baja de temperatura. Y eso es natural, ¿no? Así en el cuerpo humano, por ejemplo, cuando transpiramos, sentimos un frescor que mantiene entonces nuestra temperatura del cuerpo a los 37 grados, a la temperatura del cuerpo humano, decir, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos unos extractores de aire húmedo y un... perfecto, Johnny. Muchísimas gracias. Muy amable. A ver. Entonces, ingreso de aire fresco cuando se lo necesite. Acá tenemos el radiador para generar calor, que puede ser vapor de agua que se inyecta por tubería, así se hace circular caliente. Se calienta para que caliente el ambiente. Pueden ser calentadores también de gas, pueden ser calentadores eléctricos. En fin, entonces pueden tener varias fuentes de calor que podamos utilizar. Pero lo importante es que hagamos el control de la humedad también. Y este es el aparato que sirve para hacer control de humedad y que se llama silogrómetro eléctrico. Silogrómetro eléctrico, ahí está, si pueden ver. Y este otro de los humidificadores que tenemos acá, ¿no? Y este silogrómetro eléctrico puede estar conectado a un monitor, a una computadora, y transformar entonces la información que se tiene aquí de resistencia, porque son dos electrodos, ¿no? Que se penetran en la madera. Puede ser la mitad del espesor, si es de 2 pulgadas, digamos 1 pulgada, penetrarla. Se hace pasar corriente y la resistencia que ponga acá se la traduce en contenido de humedad directamente, ¿no? De la madera. Ya se lo transforma aquí en la computadora ¿no? Toda la información entonces tenemos acá de la cámara, cómo está la temperatura, cómo está el contenido de humedad, cómo va progresando, ¿no? Y si tenemos que aumentar temperatura o no, de acuerdo al programa. Todo se hace entonces desde un control remoto. Y decíamos que esto puede estar en Santa Cruz, por ejemplo, ciudad, y esto puede estar en Montero o en Yapacaní, donde tenga ustedes el horno de secado, ¿no? Eso es lo que habíamos visto en la clase anterior, y también veíamos un programa de secado. Entonces le decía que para que sea más científico, esto obedece ya a un programa de secado, para que el resultado sea el que esperamos, que no se raje la madera, que no se tuerza. Entonces tiene que ser progresivo el secado, ¿no? No es cuestión de acelerar sometiéndolo a calores más intensos, temperatura más intensa, porque se raja, se seca el ambiente también aquí al interior y se raja entonces la madera. Entonces tiene que ser controlado. Y así un programa de secado, por ejemplo. Esto vamos a ver en una simulación también en la próxima clase, cómo funciona. Y entonces se programa en tiempo y etapas, ¿no? Etapas, ¿no? Del secado. Aquí la máxima temperatura que sube. Y al final, entonces, cuando se termina el secado y se grafica, se ve de forma automática. Aquí cómo va secando la madera hasta llegar al porcentaje que se estima. Por ejemplo, 8%. ¿No? Tampoco es necesario bajarlo al 0%, ¿no? 8% para que cuando se exponga al aire tome los restantes 4% para llegar a 12%, ahí se estabiliza la madera, no absorbe más humedad, ¿no? Eso entonces es un programa de secado.
Y así, entonces, rápidamente vamos a hacer visita en nuestro laboratorio para indicar qué ensayos son los que nos interesan para la madera. Aquí este ensayo de compresión paralela y qué es lo que debemos saber por la norma. La norma nos va a indicar, tenemos que anotarla. ASTM hemos dicho. Entonces, 5 por 5 centímetros por 20 es la probeta que se utiliza para máquinas que tienen capacidad de romper de 20 toneladas, por ejemplo. Si es una máquina más pequeña, se puede admitir también con la mitad de las dimensiones de esto. Una de 10 toneladas, por ejemplo, pequeña, puede ser de 2.5 por 10, ¿no? Pero esta es la más indicada, es decir, en el laboratorio podemos nosotros romper eso. Si tenemos posibilidades de tiempo, vamos a procurar hacer por lo menos un ensayo de flexión, tal vez, y uno de compresión demostrativa, ¿no? Entonces, esta es la máquina universal, que se dice universal porque puede hacer todos los ensayos, ¿no? Es decir, tracción, compresión, flexión, todos los ensayos que exige la norma. Entonces aquí está planteado así como si fuera un gato hidráulico, por ejemplo, ¿no? De doble acción, que puede comprimir este émbolo y tiene un cabezal, o pueda traccionar con otras probetas que están moldeadas para ese fin. Entonces se puede someter a tracción, corte, todo aquello que hemos ido indicando. Este es para compresión paralela a la fibra. Compresión paralela a la fibra. El hecho es de que si vamos a ver una simulación también de esto, vamos a ver que cómo se llena este cuadro, ¿no? Cuando vamos aumentando la carga, haciendo la lectura de delta L, que sería la deformación, sacamos deformación unitaria, sacamos la tensión, si lo vamos a hacer a pulso, ¿no? Y podemos sacar el módulo elástico también. ¿Qué información nos da esto? Entonces nos da la información de la resistencia a la madera, cuando hablamos de tensión, nos da la información de la deformación de la misma, ¿no? Cuando hablamos del módulo elástico, y parcialmente las deformaciones que va provocando la carga, ¿no? Vean que toda esa información es importante, ustedes lo han visto en hormigón, seguramente, para rotura de probeta, y eso es lo que nos interesa como resultado, entonces, ¿no? Esta tensión de rotura acá de la pieza, pero también los intermedios para definir el módulo elástico. La velocidad se la expresa en base a la norma. La norma dice 3 milímetros por minuto, que sea la deformación que se logra. Entonces, esa es la velocidad que no debe sobrepasarse para tener un resultado que sea validado por la norma. La temperatura también hay que anotar, la fecha desde luego, y el contenido de humedad que nos exige. Si es que es 12%, 12%, pero si es una madera húmeda también podemos ensayarla, sacar su valor y con otra probeta sacar el valor de resistencia para que sea comparativa con cierta humedad, contenido de humedad y con contenido de humedad en seco y en húmedo. Podemos tener resultados para eso. Este es un deformímetro que mide entonces el desplazamiento de esta cabezal para medirnos entonces en este instrumento las deformaciones que vendríamos a colocar acá. Este es un dinamómetro que mide fuerza, ¿no? La que estamos aplicando. Carga dividido entre el área, que en este caso si es 5 por 5 es 25. Y esto es lo que tenemos acá para determinar las tensiones, ¿no? Tensiones y carga sobre área. Carga es la que provoca esta. Sobre área, que sería 5 por 5, 25. En cambio, esto, delta L, es la deformación que provocó esta carga de 1000 kilos. Y esta es deformación unitaria sobre la longitud total. Estamos midiendo en base a toda esta longitud. Y eso es lo que necesitamos para el gráfico.
Ya, seguimos entonces. Vean que así es que se toman los registros y se determina una, el Excel, por ejemplo, lo hace perfectamente. La tendencia de esta gráfica es una línea recta que va a estar expresada por esta función, ¿no? Cuando llamamos y y x a las coordenadas, aquí ponemos tensión y aquí ponemos deformación unitaria, ¿no? Vemos el comportamiento entonces del material frente a las cargas. Y aquí es otro ensayo que se debe hacer para determinar la compresión perpendicular a la fibra. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste? Es el mismo, la misma máquina universal, pero otros cabezales ya tenemos aquí, ¿no? Es decir, que esta pieza también puede ser de 5 por 5 por 15. Esta pieza de aquí es de 5 centímetros de ancho, para que cubra todo este ancho, y 5 centímetros también de profundidad podría ser. Entonces, el área va a ser 5 por 5 también acá, de contacto, y la carga dividida entre el área nos da la resistencia de aplastamiento. Esto se ensaya hasta que se rompa la probeta, y si no se rompe, entonces con 3 milímetros de deformación acá, de penetración, ya es suficiente entender de que falló la pieza por compresión. Pero si rompió antes, entonces se anota esa carga, ¿no? Aquí va a darnos estos puntos entonces de la gráfica, que la tendencia que tiene es también una línea recta ahí. Hay que anotar velocidad, hay que anotar, en este caso penetró, por ejemplo, 0,22 centímetros. Y tenemos otro ensayo. Vean que las probetas son diferentes. Esta es una probeta con esta forma, ¿no? Los cabezales también son diferentes para poder hacer la tracción. Y la pieza va a romper por la sección más débil, ¿no? Aquí la tenemos, la pieza, con sus dimensiones. 5 por 5 por 6.35 son piezas pequeñas, ¿eh? Y entonces ese es el ensayo de tracción paralela, o sea, perpendicular más bien a la fibra, ¿no? Resistencia de compresión perpendicular a la fibra, Hay que sacar también contenido de humedad de esta probeta. Este es otro ensayo importante, que es clivaje, la tendencia que tiene a poder rajar la madera. Aquí está, ¿eh? Provocamos entonces esta presión acá para que empiece a rajar acá y se expanda, ¿no? ¿Qué dimensión tiene la probeta? 5 por 5 por 9.5. Vean que son pequeñas, ¿no? Las dimensiones de las probetas. Y este ensayo de flexión, que es lo que nos indica la norma, que esta probeta debe tener esta dimensión, 5 por 5 por 76. Esto es lo que vamos a hacer en el laboratorio, seguramente. Y aquí tenemos un deformímetro, va a medir el descenso. Aquí tenemos un cabezal con un bloque que va a permitirnos aplicar la carga. Así es, como esto se deforma, entonces esto también tiene una cierta forma curvada, ¿no? Y entonces va anotando lo mismo, carga, y en este caso ya con la carga y las deformaciones, nosotros podemos sacar también el momento, ¿no? Para obtener las tensiones, pero lo que nos interesa es el módulo elástico, que sabemos que el módulo elástico aquí es P por L al cubo 48 EI, eso para carga puntual en el centro. De ahí sacamos el E, porque esto es dato, ¿no? La inercia también es dato, ¿no? De ahí sacamos el módulo elástico por flexión. En cambio, el módulo elástico por compresión, vamos a volver acá, me olvidé de indicarle, en el de compresión paralela a la fibra. El módulo elástico aquí en este, no lo resaltamos, aquí estamos. Tensión dividida entre el módulo, entre el epsilon, tensión entre deformación unitaria, y esa es la tangente de este ángulo, ¿no? Tensión dividida entre deformación es la tangente de este ángulo, es la pendiente en realidad, ¿no? Ese es el módulo elástico. Seguimos. Hemos quedado ahí.
Este ensayo de flexión pura se llama, flexión pura también, porque si tenemos acá una reacción debido a esta carga, está separando aquí por 2, entonces el corte que se presenta es hasta acá nada más. Aquí ya no hay corte, si ustedes se fijan, sería el peso propio nada más que actúa. El diagrama de corte entonces está en esta parte, porque aquí sería reacción, y esto también es el mismo valor de reacción, cierra, y aquí es flexión pura, entonces no hay cortante. Entonces se puede tomar ese dato también del ensayo. Y la misma dimensión, esto 5 por 5 por 76. Y estos apoyos están a 1 pulgada de acá, otra pulgada acá, entonces en consecuencia tiene, si es de 76, entonces vendría a ser como casi a 3 centímetros, digamos, pongamos acá, serían 71 centímetros tiene aquí, de aquí a aquí, 71, para la flexión. Esto por seguridad aquí, ¿no? El resto entonces da 5 centímetros, va a ser 2,5 en lugar de 3, entonces 2,5. Y esta separación se hace para que sea una tercera parte, ¿no? Y esta es la tracción. Vean que la probeta es diferente a las anteriores. Tiene muy buena resistencia a la tracción. Entonces una dimensión pequeña esto. Puede ser 0,46 por 1 centímetro, por ejemplo, ¿no? En esta sección donde va a romper la probeta. Claro que tiene su entalle así para que cae perfectamente en este cabezal. El deformímetro nos mide entonces también la deformación en el tramo donde está aplicado el deformímetro, y el dinamómetro la carga. Todo eso se toma igual para determinar entonces la tensión, y el módulo elástico de atracción también podíamos determinarlo con la pendiente, ya saben. Este es el corte. ¿Cómo se ensaya para el corte? Es una probeta escalonada, así como se ve, también pequeña. Entonces se pone una placa acá y se le aplica la carga hasta que este bloque se deslice. Aquí hay un espacio para que se deslice, y este es un tope para esto, para que baje. Entonces el área de corte va a estar definida por esta dimensión, así. Sí, esto es lo que va a quedar acá. Se divide la carga entre esta área, y es la tensión de rotura que tendríamos acá, ¿no? Y esta tensión de rotura por acá. Eso. Y este es de dureza. ¿Cómo se hace este ensayo de dureza? Este cabezal tiene una esfera aquí en la punta que tiene que penetrar la mitad de la esfera, o sea, un radio, tiene que penetrar en la madera para medirnos directamente la dureza en kilogramos por centímetro cuadrado sería, porque la figura que deja en planta, si es que una vez que levantamos, digamos, ese cabezal y sacamos la madera, es un hueco que ha provocado una hendidura, más bien, que ha provocado una deformación, y que tenemos un área proyectada de 1 centímetro cuadrado directamente. 1 centímetro cuadrado da la imagen. Es una esferita, ¿no? Que vamos a verlo más adelante también en más detalle. Este es un ensayo importante para lo que significa la resistencia por clavo, y esto le llamamos resistencia al arranque. Está estandarizado el tamaño del clavo, aquí está en 2,5 por 10. Aquí queda 3/4 de pulgada, queda afuera para que pueda ser conectado a este cabezal que va a darle la carga en la cabeza del clavo, y tratar de extraerlo entonces, ¿no? Y eso se anota entonces la extracción. Tiene importancia la longitud de penetración. Si es 3/4, hay que restarle a esto, va a ser la longitud de penetración 250 menos 0.91 y algo así, es 3/4, ¿no? Eso es. Ese ensayo es importante entonces para ver la capacidad de un clavo de esas dimensiones para resistir una
carga. Y esta resistencia lateral, que es tal vez la más común, ¿no? El clavo penetra así de esta manera y la carga se la aplica de esta otra manera. Y entonces esto se somete al ensayo hasta que se afloje y salga el clavo. Pero se admite una deformación también de 3 milímetros para decir ya falló, de extracción, ¿no? Ya falló y se para ahí en el ensayo. Eso es. Después, todo lo que ustedes conocen de resistencia característica que han hecho en hormigón, cuando se tienen varias probetas, que la norma nos exige, por ejemplo, 30 probetas para ser validada por la norma, habrá que sacar de esas 30 probetas su resistencia, quitar su resistencia y aplicar, digamos, estas expresiones que definen la resistencia característica, ¿no? Esto lo conocen ustedes seguramente de sus cursos de laboratorio, ¿no? Tienen la bibliografía y tienen la ponderación. Sí, vamos a ver esa ponderación más en otra lámina. Voy a ver que 1035 todavía tengo. En otra lámina vamos a ver. Eso termina ahí. Y voy a hacer algunas preguntas para aquellos que han estado atentos y nos pueden dar información. A ver. Vamos a empezar con Peñalosa. ¿Cuál es el nombre que le damos a la sierra que hace el corte en la primera etapa? O sea, de la troza o de la tronca. ¿Con qué sierra hacemos esa labor? ¿Qué nombre recibe? Peñalosa es. Tiene que abrir su micrófono, Peñalosa. No encuentra su micrófono, dice. Vega está activada. ¿Quiere hablar? Tu micrófono, Vega, ahora. Sí. Vega Andia. Sí. Sí. Si no me equivoco, Winche dijo que se llamaba, algo así por ahí. Ya, vea, Aima le va a complementar. ¿Qué sierra es? Circular. ¿Ah? Sierra circular. Ya, vamos a seguir viendo quién tiene la razón. Marco Antonio Antela. Buenos días, ingeniero. Sierra Wincha, Sierra Wincha, ¿no? Así es. Tiene la característica de ser muy de pequeño espesor, ¿no? Entonces hay pérdida de material muy poco de sierra acerrín. En cambio, la sierra circular ya son los dientes más trabados y entonces el doble de esto en el espesor. Si esto, por ejemplo, es 2 milímetros, ¿no? Esto debe ser 4, 5 milímetros de espesor para la sierra circular. Esta es la sierra circular, decía, ¿no? Y esta es la sierra que provoca, también circular, pero que provoca el despunte a escuadra. Y esta es la otra para la longitud final, ¿no? ¿Qué le llamamos a este complemento para el montaje? un pallet. Pallet, eso es pallet, ¿no? Pallet. Entonces, este es un montacarga y aquí estamos distribuyendo ya. Decíamos que de aquí puede ir directamente al comercio ya, que se la seque el que compra, y de aquí puede ir a un horno de secado para darle un valor, un plus, un valor extra al producto. Eso está bien, así es. Ahora, cuando hablamos de Quiroga Mamani, ¿está bien? Está escuchándome Quiroga Mamani. Cuando hablábamos de propiedades que hay que determinar para utilizarlas en nuestro dimensionamiento, hablábamos de propiedades físicas. Me da 3 nombres de propiedades físicas de la madera Quiroga Mamani. Buen día, ingeniero. Sería la densidad
el contenido de humedad y la contracción volumétrica. Contracción volumétrica, cierto. Así es, contracción volumétrica. Y Gutiérrez León, sin fijarse en el texto, así me mira a la cámara y dice que propiedades mecánicas. 3 propiedades mecánicas. La compresión, la tracción y el corte. Así es. Vean que nos estamos ubicando entonces en lo que necesitamos para hacer el dimensionamiento. Y cuando hablamos con Ponce Villarruel, ¿no? Ponce Villarruel, así. ¿Qué dimensiones tiene la probeta para compresión paralela? ¿Es de 5 por 5 por 15 o por 20? Por 20 mejor. Por 15 decíamos que puede ser para contenido de humedad, ¿no? Propiedades físicas. Por 20 mejor. Ese está estandarizado, 5 por 5 por 20. O para máquinas más pequeñas, hasta 10 toneladas, ¿de qué dimensión puede ser Segovia? Esa para 20 toneladas da bien en la de 5 por 5 por 20. Y para 10 toneladas. 5 por 5 por 15. O 10 irá. Ya. Vamos a ver si Peñalosa nos va a confirmar. A ver, ¿cuánto por cuánto Peñalosa tiene la probeta para una máquina de 10 toneladas de capacidad? Porque no lo va a poder romper esa de 10, la otra si va a llegar a 18, 19 toneladas. Para romperla no va a poder. Entonces hay que reducir la dimensión de la probeta y la norma también lo acepta. ¿Cuánto por cuánto dijimos? 2,5 por 2,5 por 10. Así es, la mitad, digamos, de la otra va a poder la máquina romperlo, ¿no? Y la norma lo acepta también. Está muy bien. Cuando hablamos ya de... ¿Qué vamos a hacer esto? Ya, hablamos de contenido de humedad. ¿Cómo establecemos el contenido de humedad? Nos va a decir Marco Antonio. El contenido de humedad por el horno. Cuando metemos la muestra de la muestra de la madera. Sí. El secado. Pero tiene que decir todo el proceso. ¿Qué hacemos primero? Primero cortamos la madera para poder meterlo al horno. Y una vez en el horno, tiene que estar 24 horas para saber, para el secado. El horno tiene que estar a 103 grados. Ya, algo te falta, pero en el proceso falta un paso, o 2 pasos faltan. No presté atención bien a esos 2 pasos. ¿Puedes repetirlo, no? Forma rápida, puedes repetir nuevamente. El primer paso es que cortamos la madera, lo metemos al horno y lo metemos al horno de forma separada, en pales, yo creo, en el horno grande, y esperamos 24 horas a 103 grados. Ya, entonces falta algo. Melgar Saucedo, ¿qué dice? ¿Qué le falta? Primeramente al compañero le faltó pesarlo, porque se pesa para el contenido de humedad. Así es, peso húmedo, para que sepa la cantidad de agua tiene que ser pesado antes, entonces, peso húmedo, peso seco. Cuando queremos ya determinar el contenido de humedad, a ver, así en forma... La fórmula, digo, que utilizaríamos a capa, diríamos que es contenido de humedad es igual a qué. Ya tenemos todos los datos ahí que sus compañeros tuvieron.
La diferencia entre húmedo y seco. Ya, peso húmedo, peso seco. Ujú. ¿Dividido entre qué? Peso seco, por 100. Dividido entre peso seco y por 100, ¿no es verdad? Así es. Entonces estamos refiriéndonos a la condición de seca de la madera, a saber cuánto de agua entonces absorbió la madera, en otras palabras, ¿no? ¿Y qué importancia tiene eso? Porque eso modifica, el contenido de humedad modifica la resistencia de la madera. Mientras más húmeda, el módulo elástico disminuye y la resistencia también disminuye. Entonces nos conviene trabajar con material seco. Conviene, digo, ¿no? Es recomendable. Y además decíamos, ¿qué ventaja más tiene el hecho de secar la madera Rengifo chaira? No me escuchó Rengifo chaira. Sí, lo escuché, ingeniero, estoy recordando. Ya. Sí, creo que sería que aguanta mal, o sea, Ya, está bien eso. Pero algo más. En lo económico igual, ingeniero. Ingeniero, creo que evita el ingreso de los bichos, dijo. Así es decir, que ya es una protección que se le da porque los organismos xilófagos buscan la madera húmeda, ¿no? Y entonces ahí ya se encuentran con una madera seca y van a tener que retroceder y buscar donde hay un sitio de humedad mejorada. Está bien, entonces eso es importante. ¿Qué tratamiento podemos darle? Tratamiento, decíamos, de productos hidrosolubles y oleosolubles. Cuando Ponce nos dice, por ejemplo, si es que va a ser una madera expuesta a la intemperie, ¿qué producto usaría? ¿Óleo o hidro? Óleo soluble. Óleo soluble, ¿no? Porque lo impermeabiliza, diríamos, ¿no? Evita que absorba humedad. Así es. Cuando hablamos de Liber Bilbao, de comercialización, otra vez vamos a repetir entonces, ¿cómo se comercializa la madera en el mercado local? Pie cuadrado. Entonces, si es una madera que tengo de 2 centímetros, 2 pulgadas de espesor y tiene 2 pies de largo y 2 pies de ancho, ¿cuántos pies cuadrados tendría esa madera? 4 pies cuadrados, ingeniero. Ya, estamos hablando de dimensiones ya acá. Pereira ya lo sabe, dice. La pieza tiene 2 pulgadas de espesor y tiene 2 pies de largo y 2 pies de ancho. 2 pulgadas de espesor, 2 pies de largo y 2 pies de ancho. ¿Cuántos pies cuadrados tiene esa pieza? Pereira, parece que nos abandonó ya Pereira. Yo lo veo sonriente ahí, pero es su imagen nada más. Ella nos abandonó. Huanca, entonces. Sería pie cuadrado, ingeniero. Ya, a ver, algún otro más. Escobar Leaño. ¿Cuántos pies cuadrados la madera? La pieza de madera. De nuevo te repito, el espesor es de 2 pulgadas. Su longitud es de 2 pies y el ancho también es 2 pies. Puedes hacerte un esquema, ¿no? Ahí para que funcione tu imaginación. Pie cuadrado, ingeniero. ¿Cuántos pies cuadrados? Liber Bilbao ya lo tiene ya. A ver, Liber, ya te damos la segunda oportunidad. Es 4 pies cuadrados por un ancho de 2 pulgadas, ¿qué dijo? Ya, ¿cuánto fue entonces? 8. 8, ¿no? Así es. 2 por 2, 4 pies. Y por 2 pulgadas, eso lo dejas en pulgadas. Un término te lo deja en pulgadas, ¿no? Por 2, pero serían 8, ¿no? Y si el precio unitario es $2, por ejemplo, Tajío cuesta $2 el pie cuadrado, ¿no? Para estructura.
Entonces ya sabemos cuánto debemos cotizar, cuánto debemos pagar, ¿no? Así es. La importancia entonces de saber ubicar la madera es un hecho que tiene que ser practicado. Ya está. Hemos hecho un repaso de esto que hemos visto ahora, pero nos falta hacer un repaso de lo que es el horno de secado. Aquí vamos a poner la imagen ahí. Ya en un momento yo voy a apagar esto. Ya. Tienen todo que mentalizar todo y imaginarse qué es lo que van a tener grabado en la mente. Ya, ahora sí, empieza. Entonces ya apagó la luz y lo vamos a llamar a Pereira Jiménez de nuevo. Tal vez ya volvió de su caminata. Nada. Vamos a llamarla a Espinosa Macoño. Sí, Macoño, a ver. Cuando hablábamos de un horno de secado industrial, teníamos varias partes que lo componen al interior. ¿Puede decirnos 3 partes importantes que recuerde? Está los radiadores, ventiladores y los hidrométricos. Silogrómetros, sí. ¿Y algo más? Algo importante también de esta parte es los termómetros, ingeniero. Termómetros. ¿Cuál de los termómetros marca una temperatura menor, el seco o el húmedo? El húmedo. El húmedo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Porque ahí se concentra algo así como la sudoración del área en el que está la madera secándose, y eso permite que el termómetro baje de temperatura, ya que no está en contacto directo, pero está en contacto con el agua que se expira. Así es, está muy bien. Eso es lo que debemos saber. Así que ya pueden poner su negocio de horno de secado. Pero no solamente puede ser con de vapor de agua caliente, que se aprovecha, digamos, de los desechos de madera que tienen para activar los calentadores, ¿no? Entonces resulta tal vez económico, pero la instalación es bastante compleja también. Pero hay otros métodos también que pueden ser por radiación solar, por ejemplo, ¿no? Calentadores solares, ¿no? Que pueden generar corriente eléctrica, pero también puede ser con la energía directa del sol, ¿no? Pero controlada, desde luego. Y microondas también, ¿no? Ya son más avanzadas. Entonces tienen para escoger ustedes cuál de ellos y poner su negocio. Aquí se trata de tener las pautas para poder encarar un desafío. Bueno, entonces vamos a ver aquí los que están excluidos en la lista. Ya. Vamos a salir de esto. Y vamos a ver qué es lo que compartimos entonces ahora. Habíamos estado viendo esto. Ya, entonces, ya les mostraba también en la clase anterior, este es un texto que vamos a seguir para las prácticas, y hay otro texto que es el texto general, hay otro que es de encofrado, ¿no? Entonces son 3 textos que van a tener ustedes en la plataforma. Y entonces vamos a indicar de qué se trata.
Aquí decíamos de que vamos a hacer un pequeño proyecto así de un puente peatonal, ¿no? Esto lo vamos a hacer en el laboratorio. Y los que tengan posibilidad de tener el programa también pueden seguirlo desde cualquier lugar. Pero ya le indicamos, seguramente ya le indicó la que es ayudante, la chica, no me recuerdo su nombre, cómo obtener el programa. Ustedes pueden, desde el centro de cómputo también pueden obtenerlo y se lo grabe. Pero es importante que lo tengan porque vamos a hacer pequeñas estructuras con el programa. ¿Qué es lo que va a contener nuestro curso? Y aquí están entonces todos los temas, listados de los temas, ¿no? Decir, para empezar, la madera como material estructural. Hemos visto ahí la sección transversal de tronco, que es lo que nos interesa. Hemos visto también la comercialización, ¿no? Y los ensayos que hay que hacer para poder tener los datos para el dimensionamiento. Y en la próxima clase ya vamos a entrar a elementos sometidos a flexión, a dimensionar con todos los resultados que tenemos de laboratorio. Elementos sometidos a compresión, también a flexocompresión, todas las solicitaciones que puedan aparecer. Los elementos de unión que son importantes, decíamos, para la transferencia de fuerza. Pero aquí hay algunos elementos que ustedes no conocen, por ejemplo, pernos conocen, tirafondos no conocen, ¿no? Eso van a verlo, vamos a verlo también, vamos a ver su utilidad y los entalles, ¿no? Es decir, que por contacto también pueden hacerse transferencia de fuerza. Y conectores, estos tres tal vez no lo conocen mucho, pero sí estos, perno, tornillo, clavo, ¿no? Estructura de cubierta, que va a ser la importancia en estructura de cubierta, la forma, es decir, porque tiene que tener una pendiente y qué pendientes son las que recomendadas para climas, diríamos, donde hay mucha lluvia, por ejemplo, como acá tenemos 1200 milímetros de precipitación al año. Así es, hay otros climas muy secos, ¿no? La parte de la Chiquitanía, la parte sur del Chaco, de parte de la Argentina también, son zonas que tienen menor precipitación, digamos 800, 600. En cambio hay lugares como el Chapare, por ejemplo, que tienen 3000 arriba, es muy húmedo, ¿no? Así es. Entonces depende de la posición geográfica, entonces la pendiente que tenemos que dar, y también que los fenómenos naturales, por ejemplo, si hay nieve, ¿no? Viento, entonces en efecto hay que calcular también cómo carga el viento, la nieve. En nuestro caso no hay nieve. Aquí las temperaturas mínimas que se tienen es de 6 grados. Santa Cruz de la Sierra no llega a congelar el agua, por ejemplo, ¿no? A bajar la temperatura, pues tendría que ser 0. En cambio hay otros lugares donde baja mucho más, digamos en el altiplano, ¿no? Que está a 4000 metros de altura. Bueno, eso es la importancia entonces del dimensionamiento de estructuras de cubierta para determinar los esfuerzos. Entonces necesitamos también basarnos en normas, y cuando aplicamos una norma nos establecen entonces las combinaciones de carga que debemos utilizar, que son aceptadas para que nuestra estructura funcione, es decir, con la resistencia adecuada y que sea también económica, ¿no? Después, algo importante, un tema importante es el encofrado. Encofrado para cimiento, para columna, para viga, entonces, para todas las partes estructurales
tienen su particularidad. Encofrado de hormigón visto también, por ejemplo. Encofrado para escalera es un ítem importante. Encofrado deslizante para estructuras altas, como ser silo, como ser pilas para puentes. No se utiliza mucho esto. Las especificaciones que hay para los encofrados. Y eso, los proyectos que vamos a hacer, pequeños proyectos. Entonces, puente de madera, un montacarga podemos hacer también. Y podemos hacer un showroom, sí. Puente grúa, montacarga aquí también. Ahora sí. Entonces, eso sería puente grúa, montacarga y una sala de exposición para vehículos, por ejemplo, podría ser también un showroom, ¿no? La bibliografía la van a tener aquí a continuación. Y estas son para la ponderación lo que vamos a considerar. Entonces toma en cuenta los trabajos prácticos, la asistencia es importante porque hacemos también evaluación en aula, es decir, pequeños problemas, y la participación, es decir, con lo que estamos entrenándonos ahora, por ejemplo, ¿no? Las preguntas que hagan y respondan también ustedes. Examen parcial, ¿sí? Y examen final, ¿no? Bibliografía, entonces tienen aquí todos estos libros, título, autor, editorial, son bastantes libros, y esto es lo que ya hemos venido abarcando los temas 1 y 2, uno, ¿no? Por lo menos. Ya. Eso sería. Entonces, ahora para terminar vamos a hacer un pequeño ejercicio acá, para que hagan calentamiento ustedes de sus motores y pues, sepan hacer negocio ya, ¿no? Vamos a hacer negocio acá. Necesitamos, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Que ustedes hagan propuestas. Aquí vamos a utilizar este espacio. Aquí vamos a hacer. Ya, entonces estos son los requerimientos. Vamos a decir que son los siguientes. Ya, vamos a tener vigas, por ejemplo. Y vamos a tener columnas. Vigas de 6 pulgadas por 10 pulgadas por 5 metros. Así. Vamos a tener, y la cantidad que vamos a poner. 20 piezas, así.
van a tener columna de 8 por 8 por 4 metros. Y 20 piezas así. Ya que se va poniendo interesante el pedido. Vamos a tener listones de 2 por 2, mil metros así. ¿Qué más? Vamos a tener tabla entonces, para encobrar o para lo que fuera. Y eso es de 1 pulgada, ¿no? Tablero de 1 pulgada. Por 30 centímetros. Es un pedido especial estamos haciendo. Así se puede. Y por 4.5 metros. Y ahí se puede hablar de 100 metros. Pero todo vamos a llevarlo a pie cuadrado acá porque su precio unitario van a ser los siguientes. Aquí yo puedo poner precio unitario. Este ítem puedo poner acá. Aquí puedo poner ítem. Aquí puedo poner las medidas, dimensiones. Y aquí podemos poner cantidad. Ustedes ya lo ordenan, ¿no? Estamos queriendo hacer un cuadro. Cantidad, precio unitario, y le vamos a exigir que sean dólares. Monto. Y también en dólares. Ya está. Con eso ustedes organizan su tabla. Yo voy a procurar hacerla por acá, pero allá tienen todos los datos para poder empezar, ¿no? Aquí el precio unitario le voy a poner $2. Este va a ser $2 también. Esta tabla, $1, vamos a decir. Ya está.
Eso es lo que queremos. Ya vayan calculando ustedes y después lo establecen en un cuadro ahí, para resumen, para que todo el mundo pueda hacer la comparación de vida. Entonces ustedes son dueños de una barraca, van a hacer negocio, yo soy el cliente, estoy pidiéndoles cotización de esos ítems, entiendo que están bien, ustedes tienen que saber cuantificar, y todos los precios unitarios que se dan acá son por pie cuadrado. Ingeniero, una pregunta. En la parte de los listones, ¿es 1000 metros o 1000 unidades se refieren? 1000 metros lineales. No importa de qué tamaño sean, puedo poner la condición, por ejemplo, que sean mayores de 4 metros, ¿no? Pero lo que quiero son 1000 metros. Aquí lo que quiero son 800 metros cuadrados de estas dimensiones que tengo acá. Esos son los requerimientos. Tienen que recordar entonces que un pie, 12 pulgadas, una pulgada, 2,54 centímetros, un pie, 0,3048 metros. Con eso es más que suficiente. Ingeniero. Sí. Entonces todas esas mediciones las vamos a llevar a pie cuadrado nosotros y luego las vamos a multiplicar por la cantidad que nos pida. ¿Cantidad? Ah, ya, sí, claro, y lo multiplican por su precio unitario. Aquí nos falta esta cantidad de piezas, ¿no? Pero en cantidad de pie cuadrado, ustedes arman aquí su columna para eso, ¿no? Para esa situación, ¿no? Yo voy a intentar hacer algún cuadro para orientarlo, pero ustedes tendrían que tener la capacidad ya de hacer sus cuadros de planilla, que es importante, ¿no? Para tener un resumen. Ya, si lo organiza así en una tablita va a ser mejor. Aquí está Sí. una idea, ¿no? Que va a ser más fácil ya revisar tu trabajo. Lo hice en Excel. Ya, pero ¿tienes así el cuadro? Si quieres, dame tu resultado acá entonces. Para las vigas en pie se necesitaría 2.460.63. Ya, aquí dame el final mejor, el final. Precio. Monto total. Bilbao, ¿no? 5.413. A ver, no es Bilbao que está hablando. 5.403, ¿es blanco? Sí, Pero 5.000. no te veo en tu imagen ahí blanco. Ahí lo acento, es que... Ya, blanco entonces vamos a poner aquí. El que está haciendo la propuesta. Esa es una propuesta. Sí. Ya me dice aquí entonces tu monto total, dame primero. 5.000, monto total de todo. ¿No lo tiene todavía? Sí, sí lo tengo, a ver, es 124.783. 124.800. 783. 783 dólares, ¿no? Sí. Ese es de blanco. Ahora vamos a buscar a otro proponente.
Ingeniero, Ya me va. las tablas van a ser 800 o 8000. ¿Dónde dice 8000? Ah, 800, aquí igual que este. Ya. No, que yo me equivoqué al copiar nada. Es blanco. Aquí va a ser otro proponente. Hay otro proponente más. Yo, ingeniero. ¿Ya quién es este? Rengifo. A ver, te voy a ver. Estás en la otra camada, entonces. Rengifo Chara. Chaira. Rengifo, me da tu propuesta. Es 13.982. Muy bien. Rengifo, tu nombre es Rengifo, ¿no? Sí. Rengifo. Chaira es tu apellido. Bueno, los dos son mi apellido. Ah, los dos son tu apellido, ya. Rengifo Chaira. Entonces, ahora necesitamos una propuesta más. Y si hay una de cuarta, mejor. ¿Hay alguien más que tenga? Por acá yo veo uno que sí. Blanco Espinosa es el que ya lo tengo acá. Chaira ya. ¿Alguien más propone? Tiene su barraca. Ustedes están haciendo negocio aquí. Van a aprender a ganar dinero y aquí. Si hacen una buena propuesta, seguramente que se van a adjudicar la propuesta. Porque yo tengo un precio referencial, ¿no? Así se hacen las propuestas. Y yo ya sé aproximadamente cuánto me va a costar. De algún proveedor que me ha dado su precio unitario. Pero no digamos en las cantidades que yo estoy elaborando mis propias cantidades de requerimiento también. Para todos les doy lo mismo que tienen ustedes, cada cual va a hacer su negocio. Disculpe, ingeniero, ahí en listones los puso por 4.5 al final. Ya, a ver, vamos a ver. En la tabla. Lo que vale es arriba. Ah, ya, que eso estaba como... 4.5 metros por 1000. Ah, no, ¿verdad? No está, ¿no? Con metros, ¿no? 1000 metros nomás dice. Ya da lo mismo decir. Casi con esto tienen que hacer. Que si no hay error, que también aquí pueden ustedes desechar una cantidad que ya está establecida, que no va a entrar más que cuando tengan el global aquí de 800 seguramente. Ingeniero, disculpe, ¿puedo Esto es cambiar? para que no me den corto, ¿no? La madera corta, digamos, que me den madera de 4.5 metros, puede ser arriba, ya eso no me cobran, pero sí es que la pido neta dimensiones, para esto es lo que tienen que calcular. Vale todo lo que está aquí. Si yo me equivoqué al transferir la nota, o digo los datos, guíense por el de arriba. ¿Quién me decía? Había un dato que me había equivocado. Me sale $15.379. ¿Quién es este blanco? Sí, 15.379. Ya, tiene tiempo todavía. 379. Tienen tiempo todavía hasta que presente un tercero. Mejor si es rápido que presente el tercero. Parece que no hay. Nadie más quiere ganar dinero. Ingeniero, a mí me salió 16.043. 16.043. A ver, vamos a ver de quién se trata. 16.043.
Oretea. Ya. Oricea. No, Oretea. Orecea. Oretea con R. Orecea. ¿Sí? La S cámbiale por una T y ya está. Este es tu apellido. Sí. Ya. 15.000. 15.000. No, 16.043. 16.000. Ya está. Bueno, basta con eso. Entonces son 3 propuestas que tengo diferenciadas también. Si es que tuviera que definir por cuál me voy, claro que uno puede negociar precios también, ¿no? Pero digamos que estos ya son los precios finales. Esta vez, si es que está bien calculado, donde me voy a dar cuenta que esté bien calculado también en las cantidades aquí, en estas cantidades, ¿no? Porque ya aplicar por precio ya es más mecánico. Pero sería este el que me atrae su propuesta, ¿no? Pero si este falló, ¿no? Si yo sé que falló en el cómputo, entonces tal vez no me va a poder cumplir porque son más de $1.400, ¿no? $1.400 de diferencia. Y de este con este tenemos más de 3.000, 2.000 y tantos dólares de diferencia, ¿eh? Entonces eso es lo que yo tengo que hacer ahora, que hacer un cálculo que sea el propio y comparar con estos precios. Pero aquí lo vamos a dejar esto así, para que los otros también hagan su cálculo para la próxima clase, ya lo comparen, y en la próxima clase vamos a resolverlo, ¿no? Y vamos a decir quién se adjudicó el contrato, y con eso 16.043, tal vez si es su utilidad y es por propiedad suya, entonces puede ver si es que va a cumplir en tiempo y todo aquello. Ya me dice, ¿cuánto tiempo te vas a proporcionarme? Aquí yo podía establecer un tiempo de entrega. Tal vez eso puede ser ventajoso. Bueno, eso entonces, para la próxima clase, el resto tienen que hacerlo. Procuren hacerlo solo, no copien. Yo me doy cuenta quiénes copian. Ya tengo ahora un detector de copia. Ya está. Si hay algún dato que no concuerda con el de arriba, este es el que rige, el de arriba, ¿no? Yo lo he llevado ya estos datos acá para decirle cómo pueden ordenarlo en Excel, ¿no? Listo, jóvenes, entonces nos vemos la próxima. Todavía vamos a seguir en virtual. Vamos a establecer un horario para las prácticas y seguramente ya nos van a asignar aulas también con multimedia, porque si no, no se puede avanzar mucho si no tenemos proyectores en la sala que nos asignen. Vamos a perder tiempo, ¿no? Pero entonces todavía seguimos. Ahí la invitación, ustedes ven que se repite, es la misma para todas las clases. Entonces hay algunos que están preguntando, deben ser los nuevos, pero ya les mandé también la indicación de que era la misma anterior, y espero que ya no se abulte más el número. Listo, pues. Entonces nos vemos la próxima clase, joven. Vamos, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. 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 Hasta luego, ingeniero. Bien. Que tengan un buen día.